Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy tengo una cita con un hombre que nació el 15 de septiembre del año 37 en la ciudad de Córdoba. Un hombre de Virgo, un hombre de larga trayectoria en la política, casado con 3 hijos, 4 nietos. Un hombre que seguramente le va a resultar a usted muy interesante de escuchar. Gracias, Mercedes. Cuéntenos un poquito cómo fue su infancia. Bueno, dices bien que nací en Córdoba y éramos solo 2 hermanos con 4 años de diferencia. Muchos primos. Mi madre era una de 7 hermanas y 2 hermanos de origen italiano, aunque mi abuelo paterno era de origen gallego, que lo conocí apenas. ¿Cómo eran sus padres? ¿Cómo lo educaron? Había cierta severidad, cierta afectuosa severidad, planteado el sentido del deber, de la atención a los estudios. Mi madre nos ayudaba en los deberes. Mi padre era una persona bastante seria, de humor agudo, pero en general serio, introvertido. ¿Y usted era buen alumno? Y si depende cómo se juzgue, si es por las notas, sí. Ahora vaya a saber qué es ser buen alumno. Aprendí mucho, estudiaba, y mi madre me hacía estudiar eso en la escuela primaria. Fui abanderado de la escuela y después fui al liceo militar, y ahí también tenía buenas notas. Sí, pero ahora eso es ser buen alumno, ser aplicado. Yo juzgo no por las notas o las calificaciones, sino por lo que aprendía y la comprensión y el razonamiento. Me hice bueno en matemáticas y bueno en literatura y en historia. ¿Y cómo surge esa vocación por la política? ¿De chico surge en la adolescencia? Porque supongo que en el liceo militar no se hablaba mucho de política, ¿no? Mi padre había sido ministro de gobierno de Sabatini, diputado de la provincia, o sea que radical. Yo nací radical, en un hogar radical. Y esos años eran los años más esplendorosos del gobierno de Perón. Así como después, al dejar el liceo, asistí a la caída en 1955. Supongo que su familia estaba en contra, ¿no?, de lo que proponía Perón en esa época, ¿o no tanto? Sí, desde luego estaban en la oposición, aunque mi padre era magistrado judicial, no estaba actuando en política, pero era un tema frecuente entre los compañeros en la calle, nos reuníamos, hablábamos de Sarmiento, de Echeverría, teníamos esa orientación, ese sentimiento. Estamos viendo una foto de usted muy joven con Balbín, que lo está abrazando. ¿Se puede decir que él fue quien lo guió en sus primeros pasos en la política, así con cargos importantes? Sí, se puede decir. En realidad, yo vengo a Buenos Aires como asesor del ministro del Interior, del doctor Ilia, así que como cordobés me incorporo a la órbita de los cordobeses en aquel gobierno. Esta fotografía es muy querida por mí, me trae un recuerdo muy querido. Es del 15 de abril de 1973, el día que gano la primera elección como senador de la capital. Tenía 35 años, nadie daba ni 5 por mí. Cámpora había ganado en primera vuelta, y acá se suponía que también el justicialismo, que había sacado mayoría de votos relativa en la primera vuelta, ganaría. Y sin embargo la di vuelta a la elección y gané. Y fue el único triunfo radical en el país. Balbín vino de La Plata y es el momento del saludo. ¿Cómo vivió usted la dictadura? ¿Qué hizo? Me tocaron varias. Si uno mira cómo sentíamos en aquel tiempo los opositores, lo de Perón, lo sentíamos como un fuerte autoritarismo, pero de origen democrático. Después me tocó la de Onganía, que fue terrible porque yo sentí el dolor del derrocamiento de un gobierno legítimo, de paz, de progreso. Y usted había sido funcionario de ese gobierno, estuvo... Claro, era asesor del ministro de Interior. Y ¿sufrió algún tipo de persecución? Se sentía en los hechos. Nuestra sociedad, cuando no está caído, te aísla,
trata de acomodarse con la nueva circunstancia. Lo cierto es que sentí lo que era el vituperio, las operaciones de prensa para debilitar y desprestigiar a Ilia, de modo de crear una especie de colchón que justificara el golpe. Ay, no le quería hablar de política, pero usted me la está dejando picando. No, pero te la cuento así, rápido. No, lo que le pasó volvemos. a Ilia, de alguna manera, usted, por lo que yo escucho que dice, parece que está hablando de usted, de su gobierno, más que el de Ilia. Pero yo no me puedo comparar con don Arturo. Don Arturo fue y sigue siendo para nosotros un ideal. Y sí tuvo esas dificultades parecidas con la prensa, que yo también la tuve, armaron un complot, yo también lo tuve, la diferencia es que aquel fue un complot militar, el mío era un complot institucional o civil. Después vamos a llegar a la parte de su gobierno. Bueno, pero quiero seguir con el orden la primera dictadura de su vida. Éramos muy jóvenes, lo sufríamos, pero no persecución física o personal, nos molestaban no permitir reuniones o actos políticos. Eso con Onganía. Después sí me tocó la otra dictadura, que fue peor. Antes vino la AAA. ¿Qué le pasaba a usted en esa época? Ahí llegamos. Esa foto es del 73, ahí yo soy elegido senador. Y es en ese periodo, 73-76, donde aparecen estos fenómenos. Ahí estaba muy activa, muy dura, muy fuerte la guerrilla, incluso contra Perón, que Perón se sintió desestabilizado, la actuación del ERP, la actuación de Montoneros. La izquierda y la derecha del peronismo, ¿no? Aquel suceso, bueno, el ERP estaba casi fuera del peronismo, pero aquel suceso de la plaza cuando Perón los echa, cuando se vacía un cuarto de la plaza, y después, muerto Perón, aparece la AAA. Desde luego la guerrilla seguía actuando, y bueno, las cosas siguen hasta el famoso decreto de aniquilamiento de la subversión, los episodios de Tucumán, que, hay que decirlo, aquello empieza bajo un gobierno constitucional. ¿Y usted como político, qué actitud tenía para con su vida, para con su familia? ¿Tenía miedo? ¿Pensaba en irse del país como tanta gente lo hizo? No, de ninguna manera, pero sí que había amenazas, sí. Llegar a tu despacho y encontrar un papel con las 3A no era fácil. Oír un programa de televisión y que te hable uno diciendo que te hablaba de parte del ERP, que no jodiera. Se vivía un clima peligroso. Vos te parabas en la puerta del Congreso y un colega me decía, cuidado, no hay que pararse así porque aquí pasa alguien y te puede hacer experiencia de tiro. De modo que ese clima se vivía y además la muerte andaba en las calles de Buenos Aires, que anduvo más después del 24 de marzo del 76 en que se produce el golpe militar. De ahí cae Isabel, que se pasa sus años presa y empezó aquello con quitar los nombres de las sedes partidarias. Después vino la larga noche. Se prohibió también la política y todas las cosas que luego sucedieron. Decía que después vino la larga noche de la dictadura que duró tantos años. Sí. Y supongo que usted ahí tuvo que recluirse en su trabajo de abogado y estar un poco más alejado de los temas políticos, ¿o no? No, bueno, sí, la mayor parte del tiempo sí, se dedica al estudio de abogado, que trabajé bastante, pero con reuniones frecuentes y nos veíamos permanentemente. ¿Qué lo hacían en la clandestinidad? Con el doctor Balbín. En eso no había restricciones de encuentros, o sea, había restricciones sí para los actos públicos, para hacer actos públicos, pero después eso se fue rompiendo y se fue enfrentando. Yo recuerdo una gira que hicimos con el doctor Ilia por la provincia de Córdoba, con aquel pretexto de actos de homenaje en los cementerios de toda una zona, así que íbamos parando a hacerle homenaje a correligionarios fallecidos y eso motivó encuentros importantes, era un modo de mantener la militancia, pero ese no era el problema, porque esto no había molestias graves, el problema estaba ocurriendo abajo, en lo que no se publicaba, lo que no se decía, esa lucha sorda con muertos que aparecían, que después culmina con la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y empieza a poner a luz que había excesos represivos. Mientras tanto, ¿qué pasaba en su vida? ¿Usted yo había sufrido mucho esto. ¿Se había casado? Sí, yo ya me había casado en el año 71. ¿Cómo se conoció con Inés? Después de la caída del gobierno de Ilia por un amigo común, un radical,
que no porque la política tenga que ver, sino que nos presentó con otros amigos comunes. ¿Ella no militaba en política? No, para nada, no, para nada, y no eran justamente radicales sus padres o su familia, pero ahora le cuento, sí, Mercedes, que esos días del gobierno militar empezaban a darse problemas muy serios. Una disciplina total de la prensa, sin ninguna noticia ni publicación, y de vivirse un clima muy difícil. Para mí eran días difíciles porque mi padre ya estaba enfermo y mi hermano tuvo que marchar al exilio. Fue muy triste porque mi padre estaba muy unido, muy ligado a las dos hijas de mi hermano, es decir, a sus nietas, y fue para él un sufrimiento muy grande, de modo que esa situación nos golpeó mucho. Después recuerdo un día, era terrible, habíamos ido a Córdoba de verano, unas vacaciones, y porque tuve un encuentro con el presidente del partido, el ex senador radical ahí, vino después el ejército y golpearon las puertas con las culatas, apuntaron a los chiquitos que estaban, no sé, ese desborde, pensando que estábamos, vaya a saber qué, violando la ley de partidos políticos. Quiero volver a su relación con Inés. ¿Ella desde un principio estuvo de acuerdo con su actividad política o alguna vez...? Inés siempre ha estado de acuerdo con las causas nobles, los objetivos sanos que yo emprendiera. Tanto en mi trabajo profesional como en mi responsabilidad política. Yo tomé siempre el desafío político no como un beneficio, una ventaja, sino como un deber, un destino al que uno era llamado, y ella acompañó siempre. Yo supongo que debe ser difícil para una mujer, ¿no?, estar al lado de un político con tanta exposición, responsabilidad, pasar momentos difíciles. Ha mantenido siempre la mayor discreción, la amabilidad en el saludo, ha participado, pero no en función política ni buscando actuación ostensible, ni nada. Aguantaba a veces en las entrevistas sacarse alguna foto, pero no lo buscaba. Igual en la presidencia, ella cumplió acciones sociales yendo a los lugares más pobres y olvidados del país, como en el Chaco, en el Impenetrable o en Formosa, visitando las comunidades indígenas, ayudando a proveerles agua, distribuyendo cosas, o recibiendo jubilados o chicos que visitaban Olivos. Por eso fue muy perversa la actuación de algunos medios que salieron a atacarla después como si hubiera tenido influencia determinante en el gobierno. Jamás ella se metía en esas cosas, me respetaba siempre mi función. Lo hizo así cuando fui legislador como cuando fui presidente. Pero esta crueldad que hubo con la familia es una de las tristes experiencias que me quedan y que yo puedo aportar aquí. ¿Por qué cree que pasó eso? Por el amarillismo periodístico, por un periodismo al que... Bueno, sus hijos sí tuvieron participación en decisiones de su gobierno o estuvieron trabajando junto a usted, no tanto Inés, ¿no? Eso ha sido deformado. Bueno, pero a mi mujer le atribuyeron opiniones o frases que no dijo, actividades que no tuvo, con lo cual se encubría quizá la actuación protagónica de las mujeres que siguieron, de las esposas de presidentes que siguieron, que esas sí participaban directamente del poder. Yo rescato de Inés la discreción, el cumplimiento del rol de esposa del presidente. ¿Y cómo lo apoyó ella en los momentos más difíciles cuando dejó la presidencia y llovieron críticas sobre usted? Supongo que ella habrá estado apoyándolo. Inés es sobre todo una persona noble. Lo es con los extraños y mucho más en la familia. De modo que se prodigó en una absoluta solidaridad y soportó con estoicismo los ataques a ella inmerecidos, porque si querían atacar a alguien, que fuera a mí, que había jugado el rol protagónico, pero no a ella. ¿Y cómo vivieron sus hijos ese momento? Es lo mismo que hicieron con mis hijos, quisieron agarrársela en una polvareda de fantasías, donde no habían tenido una actuación como les atribuyeron, castigarlos, injuriarlos, mentiras. Yo nunca he visto más bajo y rastrero al periodismo argentino que en estos ataques. Igual que lo veo ahora tan subordinado, sumiso y obsecuente con Kirchner y el poder, lleno de miedo. Del mismo modo se hacían los valientes conmigo, que estaba renunciado.
Esto ha sido penoso porque ha sido una deformación ¿por qué cree que pasó? Institucional y cultural por esa abdicación. Pero de la Rúa, dígame, ¿por qué cree prensa. Que eso le pasó a usted y no le pasa a otros presidentes? Que viene pasando a todos los presidentes constitucionales desde 1930. No, bueno, y otros con más mérito que yo. Menem estuvo 10 años en el gobierno y... Pero desde Irigoyen estuvo preso, más. A Ilia lo persiguieron y lo escarnecieron, Alfonsín pasó 10 o 12 años injuriado, que casi ni podía ir a los actos. ¿Por qué cree que pasa eso? Menem estuvo preso porque somos una sociedad carnívora y porque se alienta esa actitud. ¿Por qué pasa eso? Cuando otros países valoran la continuidad de los presidentes y lo toman como una institución a tener en cuenta. En Estados Unidos hay el Día de los Presidentes. Acá tendría que ser el día del no presidente. De todas maneras, usted porque sabe, queremos negarnos por los el labor de la prensa es criticar lo que se hace mal. Sí, pero ¿por qué tiene que ser labor de la prensa burlarse, mentir, inventar hechos y decir después que en nombre de la libertad se pueden hacer fantasías? La que estuvo siempre más al margen de todo esto y de este sufrimiento de su familia seguramente fue su hija. Sí, Agustina, pero sufrió también, ¿cómo no va a sufrir? Es la madre de mis 4 nietos, es mi orgullo. ¿Cuántos años tienen los chicos? La única mujer, la primera, la mayor, así que sus hijos, ya tiene Sol 9 años y el más chiquito tiene 2 años. Así que muy linda familia. Nosotros somos muy familiares y los chicos lo son también. Ahora tiene más tiempo. Lo que más nos gusta es estar entre nosotros. Siempre me hacía tiempo, aún en las circunstancias más difíciles. Lo que sí los chicos un tiempo me reprocharon, sobre todo en la tarea legislativa, alejarme mucho, los viajes al interior, las sesiones hasta tarde. Entonces ahí Inés tenía que bancar sola el llanto de los chicos, la época dura de la crianza, sobre todo esa hora. Pero hemos sido en eso muy unidos. Yo valoro mucho la dignidad de mujer, la nobleza de Inés. ¿Por qué quisieron desvirtuar? La verdad que hay gente que le reprocha a ella medidas de gobierno mías y donde yo como presidente tuve que endosar medidas propuestas por economía en ciertos casos, pero me hago cargo y me hago responsable. ¿Cuál cree que fue su peor error? ¿O sus peores errores? ¿Qué cosas no volvería a hacer si fuera presidente? No volvería a designar ministros, algunos tipos que tenían un aura notable, pero que de lealtad sabían poco. Eso afecta a un gobierno. Me ocuparía más prioritariamente de fortalecer la alianza de gobierno. Habría evitado el bajón anímico de Chacho Álvarez por una operación de prensa de una revista que le adjudicó un vínculo sentimental causando daño y que le hizo perder su sentimiento de pertenencia con el gobierno. Habría puesto más esfuerzo en convencer a todos que hacía falta una gran solidaridad nacional y hubiera desconfiado más del peronismo bonaerense. Esos son una mafia. ¿Ellos son los responsables de su la conducción de Dual, de Rucá, usted sabe cómo operan ahí y no se acostumbran a estar lejos del gobierno, por eso complotan, por eso intrigan y eso es lo que explica también otras cosas que pasaron. No es casualidad que la historia del Senado arranque con un senador bonaerense como Cafiero. ¿Qué sintió y qué pensó en el momento en el que dejaba su despacho y se iba hacia el helicóptero que lo sacó de la Casa Rosada? Que había hecho todo lo posible, que había puesto todas las fuerzas posibles. ¿No sintió angustia? La preocupación mía era para que cesara la violencia, se asegurara la continuidad institucional del país, y si a mí me ataban las manos y me impedían dar la solución para la crisis financiera internacional, pues que lo hicieran ellos, porque ya estaban anunciando que no me iban a aprobar ninguna medida. Así que, planteada así la crisis política, volvían inviable el gobierno. Esa es una falta de responsabilidad institucional. De modo que estaba muy entero. No era angustia, sabía que había hecho todo lo posible, que había luchado a brazo partido contra el fondo, había muertos. Contra el Fondo Monetario. Al enterarse de eso? En ese momento no. Había muertos durante la semana en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe con intervención de las policías provinciales. Esto de la ciudad de Buenos Aires se vino a saber después que había muertos, pero sí que se generó una violencia que ya se veía que había sido intencionalmente
traída por los complotados, porque trajeron gente dispuesta a agredir y que crearon un choque con la policía cuya gravedad empezó a verse después, pero que jamás fue ordenada, ni dispuesta, ni querida por el gobierno. Fueron sucesos que desbordaron las previsiones del gobierno y de la jueza Servini de Cubría, que estaba interviniendo directamente en el terreno. De modo que esa es otra cosa que se ha querido reprocharnos, porque saben que para mí como demócrata no hay nada más doloroso que la violencia y más la muerte o la falta de ética, como con lo de la causa del Senado. Entonces han sido como dos nubes que han querido colgar y que yo he salido a desmentir y defender. Y la historia escribirá la verdad. Eso le quería preguntar. ¿Qué piensa usted que van a decir los libros de historia dentro de 10, 20, 30 años acerca de usted, de su gobierno, de su caída? Bueno, pueden decir, cuando lo adviertan, que era la época más difícil de las últimas décadas, que recibió un país en una crisis muy profunda, con un cuadro internacional completamente negativo, que fui el instrumento para comprobar que es muy difícil gobernar contra el peronismo sin comprometerse con esas estructuras de corrupción que existen en la superficie, y cuando uno viene a luchar contra eso te dejan solo, porque es como que uno fuera un invasor de estructuras preexistentes. Entonces llevan a sacarte rápidamente. Eso es la actuación que existió. Luego, si analizan los hechos, verán que puede haber errores, pero más que errores son falta de resultado de medidas que se pensaba que darían otro efecto, que en aquella situación difícil era realmente complejo, porque ocurrió de todo. Lilita Carrió denuncia lavado de dinero a principios del 2001. Ese año los servicios de la deuda eran altísimos. El megacanje tuvo problemas de cumplimiento, por lo que luego renuncia Machinea, pero lo restablecemos, fue decisivo el rol de Cavallo. Yo intervengo personalmente para habilitar nuevas líneas de crédito del Fondo Monetario con todos los grandes líderes de los países desarrollados, lo conseguimos, vienen los pagos el 10 de septiembre, pero el 11 se produce la tragedia de las Torres Gemelas. Eso produce una retracción en el mundo, cambia toda la escena, todas las circunstancias, y el justicialismo que empieza ya a conspirar. Ahí vi una foto que pasaba que estaba con Aznar. Él me contaba los otros días: Fernando, quiero contarte que vino Duhalde, antes, por supuesto, de tu renuncia, en el 2001, y me dijo: para diciembre yo asumo el poder, ¿tú podrás ayudarme? Y yo le dije: pero ¿cómo te voy a ayudar, hombre, si hay otro presidente ahora? Quiere decir que estaban ya planeándolo. Duhalde le dijo a Alfonsín: este gobierno es de la alianza, tiene que terminar la alianza, pero con otro presidente. Moyano decía: tiene que renunciar el presidente. ¿Qué defensa de las instituciones es este? Yo pregunto, ¿qué defensa hicieron quienes debían sostenerla desde las filas de la Unión Cívica Radical? Doctor, le hago la última pregunta. ¿Qué temas le quedan pendientes en su vida? ¿Cuál es su asignatura pendiente? Estoy trabajando intensamente, no me alcanza el tiempo. Estoy feliz de haber presentado este libro, la operación política, la causa del Senado. Yo he escrito otros libros de derecho y de política. Seguiré ahora relatando la experiencia de mi gobierno y de mi tiempo como una contribución. Eso como político. De modo que tengo un montón de proyectos, pero nada que pueda significar participar de nuevo en política, de competencia, o que aspire a un cargo público. Política, pienso que nunca más. Pero no por un renunciamiento forzado, sino en el sentido de que creo que haber dado ya todo. Siempre entendí la política como una entrega y como un servicio, no como una ventaja o como un beneficio. ¿Y en su vida qué otras cosas quiere hacer? Pasé por todas las escalas del poder y tuve dificultades en la presidencia. Esto lo asumo y seguramente se recordará eso como una presidencia especialmente compleja y difícil. Pero no quiero que se la recuerde ni por haber violado el equilibrio de los poderes, ni la Constitución, ni la paz, ni la ética, que son los valores fundamentales que he sostenido. En el plano profesional estoy volviendo a algunas actividades de la profesión porque me gusta.
y muy contento con poder escribir e investigar. Mantengo relaciones en el mundo, lo cual me acerca a la experiencia de un mundo cambiante y apasionante, porque asistimos a grandes transformaciones por la informática, el desarrollo de la ciencia médica y el dominio del espacio. Y al mismo tiempo que la humanidad es capaz de hacer eso, vemos la tragedia de las guerras donde siguen muriendo civiles, mujeres, niños, y no se resuelven pacíficamente las cuestiones de la convivencia internacional. De modo que hay que trabajar todo lo que se puede y poner el resultado de la experiencia al servicio de la paz y de la justicia social. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya aceptado tener esta cita. Tenemos algunos regalos para usted. La gente de Baco Club nos elige los mejores vinos para nuestros invitados. Bien. Bueno, muchas gracias. Tinto. Aplausos. Y todos los productos de Café Cabrales, que también nos acompañan. Son amigos míos. En esta cita que tenemos todos los sábados a las 11 de la noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos quedamos acá.